Eh, volvemos acá. Eh, entonces, como les decía, nuestros queridísimos, después de que muere Mahoma, hay como este paréntesis, porque la comunidad se queda un poco en un cierto silencio. ¿Qué va a pasar ahorita? Mahoma se había casado con Aisha, no porque fuera un señor pedófilo, sino porque necesitaba vincular su persona a la persona de un hombre muy poderoso que se había convertido al Islam, que era Abu Bakr. Abu Bakr, a quien se le decía como apodo el padre de los camellitos, era una personalidad que tenía una gran influencia en Medina y tenía recursos. Y Mahoma necesitaba eso. Tenía mucha credibilidad y Mahoma necesitaba eso porque él era un neófito. Había aparecido básicamente casi que de la nada como profeta. Lo habían llamado a Medina porque él era un hombre que había logrado una acreditación como un hombre honesto, como un hombre justo. En Medina tenían unos problemas comunitarios que necesitaban resolver y Mahoma les caía como anillo al dedo. Mahoma había casado dos de sus hijas con una con Uthman y la otra con Omar. No me acuerdo el nombre de las muchachas y después si quieren se los consigo, pero no es relevante. Esas muchachas murieron cuando todavía estaba vivo Mahoma, pero el vínculo de familiaridad quedaba establecido. Y estos hombres, Umar y Uthman, eran hombres también muy influyentes dentro de la comunidad de Medina. Finalmente, Mahoma había permitido el matrimonio de su hija menor, quizás su hija más amada, la hija que toda la vida vivió al lado de él, que abrigó el Islam tan fuertemente como él, con su primo que lo había acompañado desde los inicios, toda la vida, que era Ali Talib. Y esa hija es Fátima. Fátima entonces está casada con Ali Talib. Y las otras hijas están casadas con Omar y Uthman. Y Mahoma había estado casado con Aisha. Cuando muere Mahoma, Ali Talib les dice a los creyentes del Islam, mire, Mahoma dijo que yo era su sucesor. Los otros dicen, no nos consta. No queremos poner tu palabra en entredicho, pero no estamos seguros. También sabían que no era una muy buena decisión porque Fátima y Ali eran personas humildes que habían hecho un voto casi que de pobreza. Desde muy temprano, después de la muerte de Mahoma, quedó tasada una antipatía, una rivalidad, un pujo de fuerzas entre la familia del profeta y su familia política. Lo exacto. Eh, en ese momento, Abu Bakr, como un hombre de mucha edad, mucho prestigio, dijo, vamos a reunir a la UMA, que es la UMA, la comunidad de los creyentes, y vamos a poner en discusión la sucesión. No de ser el profeta, que el profeta era uno, Mahoma, no había más profeta, pero sí de ser el líder de la comunidad. O sea, la persona no que va a mandar a la comunidad, sino que la va a guiar, que la va a orientar, que va a tomar consejo de los más sabios, que va a proponer un curso de acción. Ya el Islam había empezado a expandirse territorialmente, entonces era importante continuar ese proceso. Y la comunidad eligió a Abu Bakr. Y Abu Bakr es el primer califa del Islam. Ojo, Mahoma no es califa. Mahoma es Mahoma. Eh, Abu Bakr es el primer califa. Se va a llamar califato ortodoxo o califato guiado.
porque Abu Bakr había conocido a Mahoma, sabía cómo pensaba Mahoma. Bueno, Abu Bakr va a tener un califato como de un año, más o menos. Muere. ¿Ah? El califato es un quebradero de cabeza. Te voy a explicar por qué. Porque originalmente la persona va, el califa va a hacer algo parecido a lo que hace el papa en relación a San Pedro. Y les explico por qué. Porque el papado, el derecho canónico establece que el papa ejerce las potestades de Pedro, las funciones de Pedro, pero no tiene la santidad de Pedro. Es decir, que el papa no tiene que ser santo, solamente cabeza de la iglesia. Pero la iglesia católica tiene jerarquías. Esas jerarquías no aparecen al principio. Esa es una historia aparte, no la voy a contar ahorita, es una historia que se va construyendo hasta llegar a la forma que tiene contemporáneamente. El Islam no tiene jerarquías en el sunismo, en el chiismo sí, en el sunismo no. Ya voy para la división entre chiitas y sunitas, que eso es muy importante y es bueno ir despacio para poderlo entender mejor. El califa, entonces, es el que retoma las banderas de Mahoma, conduce a los guerreros a conquistar territorios, organiza la comunidad en su forma estructural, preside en principio los juicios que se presenten por algún delito o algún crimen, pero el califato también tiene una historia. Llega un momento en el cual el califa es califa de todos los creyentes, pero no gobierna a todos los creyentes, porque hay creyentes que están por fuera de los marcos califales, sino que cuando hay un problema, por ejemplo, con la interpretación de un dogma o cuando hay una necesidad en una comunidad islámica, el califa puede movilizar a la comunidad del Islam para ayudarla. No hay califa en el Islam desde 1922, cuando Atatürk acabó con el califato en Turquía. Eh, pero por eso les digo que es complicado, porque no es algo, pues es que lo que pasa es que nosotros el papado lo entendemos como si hubiera sido lo mismo desde San Pedro hasta León XIV, y no, no, no ha sido ni remotamente parecido. Eh, Eso no está comprobado. O sea, lo de la papisa Juana es una bellísima leyenda. A mí me gusta mucho. Yo tengo toda la investigación, que es una cosa así. Em, pero hay una sospecha, y es que sí pudo haber y ser borrada la historia. Y hay otra sospecha y tiene que ver con la silla. Ay, pero es la silla, es que no es la gestatoria. eh, Ujú, para sexar a los papás. Y eso no sería necesario si no se hubiera extendido tanto la leyenda de que habían habido mujeres en el papado. No le habría hecho ningún daño al papado tener papas mujeres. Pero bueno, volvamos a nuestros califas, porque si no, vamos para otro lado. Em, Ataturk, porque Ataturk es un hombre maravilloso. Ataturk es un hombre, ¿yo? ¿Qué? No, y yo lo adoro, yo lo amo con todo mi corazón. Me encanta Ataturk. Era un viejo borracho, y probablemente, muy seguramente homosexual, pero eso me vale cinco. Es un hombre que ve a Turquía eh, con la mirada de lo que ha significado la exposición de lo que era el Imperio Turco a la depredación occidental. Él ha luchado bajo las órdenes del califa y de los jóvenes turcos
Y al igual que va a pasar en Japón, en el Japón Meiji, ellos saben que la única manera de sobrevivir es occidentalizarse. Y él considera que la única manera de que Turquía sea una sociedad diferente, moderna, es suprimir el dominio religioso sobre la comunidad turca. Y por eso acaba con el califato y convierte a Turquía en una nación secular. Y una de las primeras cosas que hace es liberar a las mujeres de todas las limitaciones que les había impuesto la norma islámica. Acaba con el harem, acaba con la imposición del velo, se vela quien se quiere velar y se desvela quien se quiere desvelar. Y entre las cosas que hace Ataturk es adopta 7 hijas, mujeres, él, adultas todas, y las impulsa para que sean las primera piloto, la primera, mejor dicho, para que sean mujeres que estén en lo más alto y en la primera ingeniera, la primera, y con eso crea un parámetro para que las otras mujeres turcas se orienten hacia lo que ella es. Entonces él acaba el califato para destrabar la posibilidad de secularizar la nación, de hacer que la nación. ¿Quién? Ay, eso sí me tocaría mirar cuando se murió. Él no duró tanto. Él duró como 10 años o menos. em, porque, porque él bebía mucho. ¿Sí? Mm, ¿Cómo? Él acabó el imperio. Él murió en 1938 y del 22 al 38. Fue poquito, pero fue suficiente. En historia, en historia, no, no, en historia, no, en historia, 16 años no son mucho tiempo, pero fue suficiente, por eso les digo, fue suficiente. ¿Qué ibas a preguntar? Él acabó el imperio, claro, el imperio turco se acaba. Él es muy claro de, eh, los turcos otomanos son un pueblo islamizado más o menos como en el siglo XIV. Ellos se islamizan muy temprano, toman el control de todo el territorio que había sido bizantino ya para 1453. Y sí, el Islam, y en el siglo XV-XVI, el sultán Selim I es constituido califa en Egipto, retoma el califato de los fatimíes. Entonces, sí, no solamente eran el Islam, eran la cabeza del Islam. Y cuando él acaba con el califato, entonces inmediatamente el Islam queda completamente acéfalo, ya no hay más califa. Por eso ISIS está luchando por instaurar el califato islámico, pero ISIS no tiene representatividad en el mundo islámico. Es muy marginal al mundo islámico. O sea, la mayor parte del Islam lo rechaza, no lo acepta. Bien, entonces les decía, son cuatro grandes califas. Después de, de Abu Bakr, va a subir muere Abu Bakr, Ali vuelve a representar su reclamación del califato. Le dicen, mire, sí, usted va a ser califa, pero todavía no. Espérese otro tantico. Y sube al califato Umar. Umar muere. Con Umar, el Islam llega hasta Israel, hasta Jerusalén. Y
Umar muere, lo asesinan y vuelve Ali a hacer su reclamación, lo vuelven a descartar y sube Uthman. Uthman está en el poder, pero a Uthman lo matan cuando está orando en el patio, creo que en el patio de su casa, en una mezquita. Y se acusa por parte de algunos de los seguidores de Uthman, se acusa a Ali de haber cometido ese asesinato. Pero ya en ese momento no hay cómo retrasar más la elección de Ali. Ali sube al poder, llega al califato, pero no todos los seguidores de Uthman se van a prestar a seguir a Ali y se va a dar una ruptura. Los que no siguen a Ali van a crear lo que se va a llamar el califato Omeya y Ali es asesinado y el Islam se divide en dos. Una parte del Islam se va a llamar sunita, siguen a la son los que siguen a Uthman y a todos lo que son los omeyas, y el otro grupo se va a llamar chiita o chií, y van a ser los que van a seguir exactamente a Ali. Eh, Vamos a tener que Ali gobernó del 656 al 661 y ya, digamos, esta es la representación chiita de los cuatro califas, pero los chiíes, o fatimí creo que es, los chiíes no van a reconocer a los tres califas anteriores a Ali como califas legítimos. Ellos solamente van a aceptar a Ali y van a decir que los califas anteriores a Ali fueron unos usurpadores del poder y que desconocieron la verdadera voluntad de Mahoma. Vamos a ver que esta página de la historia es interpretada de maneras distintas por los unos y por los otros. Los sunitas dicen que quien debía suceder a Mahoma era quien fuera elegido por la comunidad de los creyentes, por la Umma. Y así fue elegido Abu Bakr en primera instancia. Los chiitas dicen que los que han debido hacer la voluntad de Mahoma y escoger a Ali y mantener a Ali. Luego, como les digo, los sunitas hablan de que los cuatro califas primeros fueron legítimos y fueron los califas ortodoxos. Los chiitas dicen que solo Ali era legítimo. Los sunitas dicen que el califato es la forma legítima de gobernanza dentro del Islam. Los chiitas dicen que es el imamat. Imamato quiere decir los sucesores del profeta a través a través del califa Ali. Para los sunitas, la familia del profeta es una familia respetada, honrada y que tiene una trascendencia especial, sobre todo en la política. Aunque si vamos a ver la historia, a- cuando estaba de califa Abu Bakr, Fátima le reclamó un terreno que su padre le había entregado como herencia y nunca se lo dieron. Y en ese momento ella estaba embarazada de 7 meses y el que después fue el califa, Uthman, fue con un grupo de hombres y la golpearon gravemente. Intentaron quemar la casa donde ellos estaban y deshacerse de Ali. Para el chiismo no se puede entender el Islam al margen de la familia del profeta. La familia del profeta es el punto eje alrededor del cual el Islam se desarrolla. Y ellos son los únicos legítimos
para establecer hacia dónde debe ir el Islam. Los sunitas dicen que Ali es el cuarto profeta, el cuarto califa, que es muy importante, muy respetado, pero no más. Para los chiitas es el primer imam o primer. Aquí hay un problema que va a ser el siguiente. En todo el Islam, imam es un hombre santo. Son los hombres santos que se allegan a las madrazas y a las mezquitas para explicar el sentido del Corán. Pero en el chiismo, imán es fundamentalmente el descendiente de la familia de Mahoma y a veces para distinguirlo es mejor llamarlo imam, imame, ¿sí? Para que no se quede como esa confusión. Eh, la primera división del Islam, que es la más importante de todas, se llama, las divisiones en el Islam se llaman fitnas. El Islam tiene muchas fitnas, es decir, hay muchas divisiones. La primera se da entre 656 y 661 y se manifiesta como una guerra abierta entre los seguidores de Uthman, es decir, los omeyas, y los seguidores de Ali. Y vamos a ver que esta fitna va a tener su epicentro en Arabia, pero su mayor manifestación se va a dar en Irak y sobre todo en Irán. En estos e Irán. Tenemos que, ¿sí? Hay un momento en el que el gobernante del Islam, el líder del Islam, es Ali ibn Abi Talib, que es el yerno del profeta, ¿sí? Si ustedes han pensado en los talibanes, pues de por allí va a salir el nombre. ¿Listo? Que está considerado como el verdadero sucesor de Mahoma. Y sí, y para ese momento hay un enfrentamiento con Muawiyah y Abi Sufyan, que era el líder de los omeyas. Se va a dar una batalla que se llama la batalla del camello, que se dio en el 656. Se llama la batalla del camello porque a esa batalla acudió Aisha, la esposa de Mahoma, quien vio todos los acontecimientos desde su camello, o sea, montada en un camello, pues encerradito, ¿no? Al final, los omeyas eh, salen, digamos, victoriosos en buena medida. No derrotan completamente a los chiitas, no los acaban, pero sí salen victoriosos y establecen el califato omeya. O sea, empieza el primer califato de toda la historia. Y en el año 661, como un resultado de esta división, de estos enfrentamientos y demás, muere asesinado Ali, ¿sí? En lo que se considera un martirio. Ali es considerado mártir del Islam chiita. Y a partir, digamos, de este momento, la división entre las dos ramas del Islam es irreconciliable, lo que no quiere decir que en algunos espacios hayan convivido o hayan coexistido sin problemas mayores, ¿sí? Pero son dos formas de ver el Islam muy distintas la una de la otra. Aquí vemos al profeta no, al califa, al imam Ali entrando a batalla.
Sabemos que es él porque no tiene rostro. En el Islam está prohibido hacer el rostro de las figuras que pudieran ser objeto de veneración o adoración. Y sabemos que él es porque está vestido de verde. El verde es el color del chiismo, el negro es el color del sunismo. Solo 5 años y el resto de la humanidad. Perdón, este no es Ali, me equivoqué. Este es el nieto de Ali, Hussein, en la batalla de Kerbala en el 680. Claro, Hussein es el nieto de Ali y de Fátima. Y aquí está participando en la batalla de Karbala, en la batalla en la que a él lo van a asesinar y que va a dar lugar a una de las celebraciones más importantes del Islam chiita, que es digámoslo así, es la fiesta de Ashura. Aquí estamos viendo todo lo que está en verde es sunismo. Todo lo que está en rojo es chiismo. Lo que está en azul, lo que está en azul es otro grupo distinto que se llama Hariyismo. ¿Ah? ¿No hay negro? Exacto. Claro, sí, el hariyismo. El hariyismo. Sí. En los Emiratos principalmente hay sunismo. Bien, en las banderas. Los chiitas es verde. No, no, no. En el mapa, pero no son las banderas, no son los colores. En el mapa, todo lo que hay, lo que más hay es sunismo. Y para su información, la mayoría de los grupos yihadistas eh, que son terroristas son sunitas, no son chiitas. Chiita, ahora, chiita, los chiitas, claro, los chiitas en el conflicto contemporáneo, em, ay, ya se me olvidó cómo es que se llaman. Es que se me vinieron todos los otros. Ah, sí, no, creo que no sé si talibán, yo creo que talibanes son chiitas por la ubicación, pero habría que ver. Tengo que mirar porque eh, son sunitas. Los talibanes son sunitas. Sí, no, no necesariamente. Lo que pasa es que el no, ojo con eso. Sunismo hay en todo el mundo. En Europa hay unas poblaciones importantes de matriz sunita, la mayoría del Islam francés, del Islam eh, que está en Noruega, en Dinamarca, en todo, es sunita. Lo que pasa es que hay unos grupos que son muy particulares que se han formado a partir ya casi de la segunda mitad del siglo XX, que tienen la característica del yihadismo terrorista. Esos grupos, es importante no hacerlos pasar por la totalidad del Islam.
Si yo me voy a lo que es la guerra religiosa, mis queridas, el cristianismo no sale bien parado. Entonces, qué es lo que les digo? Fundamentalmente, es importante poder discriminar, es decir, es importante saber que ser sunita, ser chiita no te hace por sí una persona violenta. Es tu interpretación de la norma islámica y es tu determinación. Hay personas que aprovechan la matriz religiosa para poder ejercer una violencia que las caracteriza, ¿sí? Hay personas que son muy conservadoras y muy ortodoxas en sus convicciones religiosas y no son violentas. Y hay personas que se meten allí fundamentalmente por lo que eso les representa o les permite ser. Nosotros vamos a ir poco a poco viendo cómo surgen estos grupos, cómo se dan. Por ahora es importante saber que hay un momento clave en la división entre estos dos grupos sunita y chiita. Ese momento no tiene que ver solo con la batalla del camello, sino que fundamentalmente tiene que ver con la batalla de Karbala. Esta batalla es la batalla en la cual el eh, imam Hussein es llevado a una, digamos, a una emboscada por parte de el califa de los omeyas. Husayn es convocado a unirse con el califa omeya con el propósito de hacer algunos acuerdos. Pero en ese momento, en lugar de dar curso a un encuentro pacífico, Hussein y sus seguidores son emboscados y asesinados a traición. Esto dentro de lo que se llamó la batalla de Karbala. A partir de ese momento, Hussein se vuelve un símbolo de una gran fuerza para el chiismo y su muerte se conmemora en la fiesta de la sangre que se conoce con el nombre de Ashura. Es el momento donde los que van a celebrar la fiesta hacen la representación de la muerte y se autoflagelan, haciendo brotar sangre de sus espaldas para, digamos, de alguna manera unirse con el imam eh, que Hussein. Vamos a ver que hay diferencias muy grandes entre el chiismo y el sunismo que están más allá del hecho de que yo voy con Ali, yo voy con Uthman. En primer lugar, tenemos que al inicio no hay diferencias de rito. Hoy en día sí las hay. Al principio, la oración 5 veces al día con la ablución 5 veces al día y ya. La diferencia más grande va a surgir después porque los chiitas van a permitir la oración en los sepulcros y rendirle honor a los mártires del chiismo. Entonces van a las tumbas de los hombres santos a llevar ofrendas, a hacer oración. El sunismo eso lo considera herejía. Solo debe rendirse culto a Alá, no debe rendirse culto a algo diferente a Alá. Incluso en algunas de las ramas del sunismo, como el wahabismo, se llegó a querer acabar o destruir la, el mausoleo de Mahoma, porque decían que la gente iba allá a rezar, que eso no estaba bien. La teología en los inicios no estaba totalmente establecida, después se va a establecer, y el chiismo es fundamentalmente en su principio más una cuestión política que una cuestión de doctrina. Al principio tampoco hay escuelas de jurismo. Las escuelas de jurismo son un elemento capital en el Islam porque el Islam es una religión de código, es una religión de jurisprudencia. Por eso una de las bases más grandes de el Islam es la Sharia.
Es el código por el cual se rige la vida de los creyentes. Es el que dice que deben ponerse el velo, que si no se ponen el velo, entonces pueden ser azotados, que si no se dejan la barba, pueden ser azotados, que si en general, el Islam va a tener cuatro formas distintas de jurisprudencia. O sea, ahí para el Islam, los balí, que son los jueces, tienen un poder muy grande, un poder que se sobrepone incluso al del califa y al del sultán. Y ahí vamos a dejar por hoy. Es decir, sí, ahorita es una